Este video tiene por objetivo mostrar el uso de la herramienta FEM para la resolución de la última pregunta de la tarea 1 de conversión de energía 2. FEM es una plataforma computacional para el análisis de campos magnéticos, de de problemas termodinámicos utilizando el método de los elementos finitos. Vamos a iniciar abriendo el archivo que está disponible en la plataforma Canvas, el cual contiene toda la geometría de la tarea. Lo primero que hay que señalar es que para el análisis de problemas de campos magnéticos necesitamos definir condiciones de borde, como podrán recordar en sus cursos de teoría electromagnética. En este caso, la condición de borde que vamos a definir es este espacio de aire en el cual el potencial magnético es conocido y es cero, desde esta frontera hasta esta frontera, que es donde inicia la máquina. Como vamos a ver con los resultados, ahí prácticamente no hay líneas de campo. Por ello vamos a acercarnos un poco más para distinguir mejor la geometría. Vamos a tener en nuestra geometría el estator acá, con dos bobinas, la bobina alfa y la bobina beta, y el rotor de polos salientes, que tiene una bobina con 20 vueltas, y en el centro aire. Esto es aire, y todo este espacio que tenemos acá también es aire. Les voy a indicar brevemente cómo modificar algunas de las propiedades del problema en caso que les sea necesario. Para ello nos vamos a la pestaña de propiedades y vemos los materiales. Hierro es el material del que está compuesto el estator y el rotor, pero este material fue creado por mí con las propiedades del problema. Observamos que se escogió una característica lineal del material con una permeabilidad relativa de 1200 tanto en la dirección X como en la dirección Y, porque se permite la consideración de que la permeabilidad magnética sea distinto según el eje de análisis. En este caso se está considerando que el núcleo no es laminado, pero la plataforma lo permitiese para problemas de mayor complejidad. Cobre. El cobre es el material que se está utilizando para el estudio de las bobinas. Para el análisis que vamos a realizar en la tarea, no es importante el material de la bobina. Sin embargo, como él va a solucionar numéricamente los campos, debe conocer esa información y tenemos que darle esas propiedades. Entonces, se considera el material como un material con una permeabilidad igual a la permeabilidad del vacío. Sin embargo, uno podría considerar que los materiales son paramagnéticos o diamagnéticos sin mayor grado de dificultad, así como si tuviésemos algún tipo de fuerza coercitiva, porque el material es magnético, o, bueno, además de la conductividad propia del mismo. Y finalmente el aire, que también se definió como un material. Para poder modificar las propiedades de las bobinas, nosotros debemos escoger este botón, este botoncito verde, hacer clic derecho, por ejemplo, sobre este punto que dice cobre, Cooper, y darle a la tecla espacio. Y aquí vemos las propiedades del bloque. El cobre es la parte de salida de la bobina y tiene 90 vueltas. Para definir las bobinas dentro de la plataforma tenemos que definir tanto la parte saliendo, en este caso la bobina alfa saliendo, como la parte entrando. Para lo cual vemos esta bobina, clic derecho, espacio, la bobina alfa entrando tiene 90 vueltas. Tienen que verificar que todas las vueltas del problema coincidan con las que están utilizando en el análisis a través de reluctancias. 90 vueltas acá, 90 vueltas acá, 90, 90, beta in, beta out, rotor in, rotor out. Para obtener resultados en el problema tienen que hacer clic en este botón amarillo
que va a generar el mallado del problema. La técnica de elementos finitos consiste en tomar cualquier geometría, por ejemplo esta, y generar una malla de elementos regulares, que pueden ser triángulos, cuadrados, hexágonos u otras. Normalmente se utilizan triángulos, es una figura bastante útil. El método va a buscar determinar el potencial magnético en cada uno de los nodos. Y una vez conocido el potencial magnético, con funciones de densidad, se calcula la densidad aproximada dentro del nodo, dentro del elemento. Y ahí es donde entra la aproximación numérica. El cálculo de los nodos es exacto. A través de las relaciones de teoría electromagnética, conociendo el potencial magnético, se determina la densidad magnética, la densidad de campo, y con la densidad se puede calcular todo lo demás. Una vez que está listo el mallado que generó el software, vamos a hacer clic en este engranaje que tenemos acá para correr el análisis. Se abre una ventana y una vez que esta se cierra es porque el problema ya terminó. Para ver los resultados tenemos que hacer clic en estos lentes y él nos abre otra pestaña acá abajo. Aquí tenemos el problema y aquí tenemos el resultado. Lo que observamos en pantalla son las líneas de campo dentro de la geometría de estudio, las líneas de flujo. Como observamos, fuera de la máquina no hay líneas de flujo gracias a nuestra condición de contorno, lo cual es lo que normalmente sucede en una máquina eléctrica. Entonces, observamos que las líneas de flujo dentro del material son bastante uniformes. Al llegar al final del estator se divide en prácticamente partes iguales, donde este parte del comportamiento lo podemos predecir con análisis de la geometría en papel. Sin embargo, la herramienta permite observar que, por ejemplo, existen líneas de flujo que no van a cerrar por el camino principal debido a que el hierro no es, el núcleo no es un conductor de flujo ideal. También podemos observar fenómenos como el efecto borde, donde las líneas de campo se expanden gracias a la presencia de entrehierro, aunque el entrehierro realmente es muy pequeño comparado con la longitud del camino principal. La movilidad de la plataforma no es tan cómoda. Un poco más para acá para que esté centrado. Dentro de las funcionalidades que tiene la herramienta, que son muchas, una agradable es el gráfico de la función de densidad del campo magnético de B, que podemos verla en intensidad en H o lo podemos ver en densidad. Normalmente se utiliza la densidad de campo. Alteramos un poco estos límites, que van a ser los límites de colores de nuestro gráfico. Y observamos la distribución del campo en todo el espacio. Como verán, los colores señalan claramente dónde hay densidad de campo. En amarillo o hacia amarillo tenemos más o menos de medio Tesla hasta 0,7 Teslas, un gradiente de color. Pero por ejemplo dentro del rotor vemos que la densidad es bastante uniforme, así como dentro del estator. ¿Dónde la densidad dejó de ser uniforme? En esta pieza polar debido a su geometría. Tiene varios elementos que hacen que la densidad cambie. Por ejemplo, que esta sección acá es menor que esta, además de las curvas, ¿no? Donde siempre va a haber mayor concentración de campo. Estos elementos son difíciles además del gradiente, ¿no? Vean que la densidad es mayor en la parte inferior y en la parte superior de la pieza. Estos son los elementos que para poder estudiar necesitamos hacerlo a través de una herramienta de este tipo. Sin embargo, con las técnicas tradicionales uno puede hacerse una muy buena idea de qué sucede. En cuanto
a la solución de la tarea, nosotros tenemos que poder extraer de acá la información para el cálculo de la inductancia propia y mutua de todas las bobinas. En este caso, es bueno recordar, tenemos corriente solo en la bobina alfa del estator. Tanto la bobina beta del estator como la bobina del rotor se encuentran apagadas. Podemos considerar que estamos estudiando el caso de θ igual 0. Si nosotros hacemos clic en esta inductancia, vamos a observar las propiedades del circuito una vez resuelto el problema. Entonces, en estator alfa in tenemos la corriente, que fue la corriente de prueba que se está utilizando. Al ser el problema lineal para el cálculo de las inductancias, no es relevante dicha corriente. Tenemos el enlace de flujo visto en esta bobina, así como la relación enlace de flujo corriente, que no es otra que la inductancia en henrios. Él también nos calcula la impedancia y nos calcula las pérdidas, porque recuerden que le habíamos colocado conductividad al material. Estos últimos datos no nos interesan, nos es relevante la inductancia. Esta inductancia se corresponde a la inductancia propia de la bobina alfa. Seguidamente, le vuelvo a dar clic acá, no tenía por qué cerrarla. Puedo ver la bobina beta, alfa out, y son los mismos resultados pero negativos, excepto en corriente, en inductancia, que la inductancia es igual. En la bobina beta nos va a decir la cero corriente, cero tensión, porque esto es un estudio en DC. Lo que sí tenemos es el enlace de flujo visto por la bobina beta. Como tenemos el enlace de flujo y tenemos la corriente, podemos calcular la mutua. Igual que para el rotor. Tenemos el enlace de flujo y tenemos la corriente, podemos calcular la mutua. Entonces, hemos visto cómo determinar la inductancia propia de la bobina alfa y las mutuas alfa beta. El segundo ejercicio que nos es de interés, volvemos a la pestaña de problema, es rotar la pieza. Para rotar la pieza, primero voy a acercarme un poco acá. Y ahora voy a darle al botón de operaciones en grupo. Y seguidamente al de selección tipo rectángulo. Y voy a escoger todos los elementos del rotor. Es importante no señalar ningún elemento del estator. Luego voy a utilizar la herramienta de copiar y rotar. Rotación. Y voy a rotar 10 grados. Como observan, se movió toda la pieza del rotor. Es importante que se roten también las etiquetas de cobre de la bobina del rotor, porque si estas etiquetas quedan fuera del rectángulo azul de la bobina, el problema les va a arrojar un error el programa. Para la solución, volvemos a generar el mallado, volvemos a darle al engranaje y observamos el resultado, que cambió un poco. A simple vista observamos cómo hay una línea de flujo de campo que no estaba presente antes, y que hay otras, debido al movimiento de la pieza. Una vez más, podemos calcular las inductancias en cada una de las bobinas, que van a ir cambiando con la posición. Esto hay que hacerlo para toda la vuelta, tantas veces ustedes consideren necesario, que para poder construir las funciones inductancia versus el ángulo de posición, y con eso hacer los correspondientes análisis de Fourier. Probablemente la última herramienta que les haga falta sea, bueno, si yo ahora quiero calcular la inductancia propia del rotor, para lo cual necesito que esté encendida la bobina del rotor y apagada la del estator. Muy bien, nos vamos a propiedades, circuitos, alfa in, lo modificamos, ahora ponemos 0, alfa out también es 0, ahora vamos a rotor in, poner
15. Recuerden que el problema es lineal, esto es una corriente de prueba. Menos 15 en el out. Ok. Corremos el problema y observamos los resultados, que son distintos al caso anterior, porque la bobina tiene un número de vueltas diferente. Sin embargo, la estrategia de análisis será la misma. En este caso, alfa in nos da solo el flujo y en el rotor vamos a tener la inductancia propia. Espero que esta información les sea suficiente para realizar la tarea. No duden en consultarme si les surge cualquier duda. Saludos.